Ahí está. Perfecto. Martes, ¿qué es hoy? Aquí está, 9 de enero. 9 de enero. Martes 9 de enero 2024. Reactivamos los talleres de aprender más de Jesús y estamos estudiando lo que está el tabernáculo y ya llegamos a la parte del santuario, ya llegamos a la parte en donde el tabernáculo en sí está dividido en tres partes, está dividido en atrio, lugar santo, lugar santísimo. Entonces es la parte complicada de la Biblia cuando uno empieza a leer sobre el tabernáculo, lo que pasó con Moisés y Dios ahí en el monte, y todas las instrucciones que le dio Dios sobre este tabernáculo, uno se pierde, es muy fácil perderse y no entiende uno por qué tanto detalle, las medidas, los materiales, ¿no? Entonces, es lo que hemos estado estudiando, que llevamos año y medio con el taller. Hemos estado estudiando y hemos visto materiales, hemos visto ya el atrio, hemos visto lo que cubría al tabernáculo, que eran las cortinas. Exacto, ahora sí ya tienes estrellita. No, pues ya me puse la pila, pues no me reprobar. Sí, las cortinas, la puerta estaba orientada hacia donde salía el sol, hacia el oriente, y era bordado de 4 colores, vimos los 4 colores, vimos cómo es que era bordado, de qué se trata el ser el que está bordado, todo eso hemos estado viendo, los muebles que estaban, los clavos, las columnas, las cuerdas con las cuales eran jaladas, que se sostenían, ¿no? La entrada, ¿no? Que es muy importante. La base el entrar por la puerta tenía que entrar uno agachado porque era como, o sea, no la abría uno así, sino que había que por levantar, abajo, ¿no? Sí. entonces hay que agacharse. Entonces todo eso tiene significados espirituales para nuestra vida hoy, nuestra relación con Jesús. Recuerden, Jesús es una relación, pero no es una religión, ¿no? Entonces es algo muy fácil de perderse, en donde lo convirtamos el día a día como un ritual. El convivir con el tabernáculo, o sea, los sacerdotes, el sumo sacerdote, ellos vivían de rituales. O sea, tenían que hacer un ritual todos los días, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo no hay que hacer rituales si ahí está en el tabernáculo? Bueno, si vemos la Biblia en su contexto completo, vemos que Dios les dice al pueblo de Israel, te traje en el desierto, ¿no? Viviste de rituales, pero realmente lo que yo quería es que fuera cambiado tu corazón, ¿no? Dice, pueblo, dice, de dura cerviz, pueblo de corazón duro, ¿no? Lo que quería es que en cada ritual, en cada pasaje, había un principio espiritual. Había algo que había que transformar el corazón, ¿no? Hay un salmo donde dice David, tú no quieres sacrificios. O sea, por más sacrificios que yo dé, por más animales que yo mate, que den sacrificios, o sea, realmente, Dios, tú no te estás fijando en el sacrificio, en el animal que está perdiendo la vida, en ese animal inocente que derrama la sangre para cubrir mi pecado. Dice, Dios, tú no quieres sacrificios, tú lo que realmente quieres es un corazón sincero, es un corazón arrepentido. Eso es lo que realmente quieres. Eso lo entendió el rey David. Entonces, eso cuando viene Jesús, Jesús dice Jesús que él viene, dice, yo no vengo a quitar la ley. Esta es la ley, o sea, lo que Dios le dio a Moisés ahí en el monte, le dio la instrucción de hacer el tabernáculo, pero le dio una ley, las tablas, le dio los 10 mandamientos, ¿no? Y de ahí se derivan a 613 leyes más de cómo eran estos rituales. Entonces realmente dice Jesús, yo vengo a cumplir la ley, no vengo a abrogarla, yo vengo a cumplirla porque es imposible que un ser humano cumpla la ley. O sea, por más que tú hagas todos los rituales, va a haber algún momento en que vas a fallar y vas a pecar. Entonces Jesús vino a cumplir la ley
¿no? Porque Él es el tabernáculo no hecho de manos, ¿no? Es el tabernáculo perfecto. Entonces, si Él es el tabernáculo, entonces vemos que aquí en Moisés le dio Dios una descripción de Jesús con muchos detalles. Por eso es que estamos estudiando el tabernáculo para ver y conocer más a Jesús como es Él. Y es lo que hemos venido haciendo con cada uno de los materiales, con cada una de las cosas, con los rituales que hacían los sacerdotes, de qué nos está hablando de Jesús, ¿no? El derramamiento de sangre, obviamente, ya nada más hay un sacrificio que fue Jesús en la cruz, ¿no? Y nosotros clamamos por fe esa sangre. Ya no necesitamos matar a un animalito. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese fue Jesús. Entonces nosotros, por fe, clamamos su sangre en nuestro corazón arrepentido y un corazón humillado. Solamente cada uno de nosotros sabe cuándo está así. O sea, por más que yo haga una oración en público pidiendo perdón de algo, pues puedo decirlo de dientes para afuera. Pero realmente si no hay arrepentimiento en mí, no hay ese proceso. No hay ese proceso de que realmente yo sea lavado con la sangre de Jesús. Eso es la parte de nuestra relación con Jesús. No es una religión. La religión sería entrar en el ritual de hacer una oración bonita, que se escuchen unas palabras rimbombantes, muy teológicas y muy padres. Dices, qué padre ora, pero sería una oración hueca. Entonces, a veces son unas palabras tan sencillas, pero tan honestas, que eso es lo que nos quebranta, derramamos lágrimas, hay un arrepentimiento y ahí es donde sentimos el amor de Jesús cuando sentimos su perdón. Cuando sentimos una soledad, cuando sentimos una angustia y recurrimos a Él y somos sinceros de cómo nos encontramos, ahí sentimos su presencia y cómo nos abraza. Y eso no tiene precio. Esa es la experiencia. Todos los rituales que había en el tabernáculo, más bien son experiencias espirituales. Entonces, vamos a continuar y estamos ya en el santuario donde está el lugar santo, lugar santísimo, y estamos, recuerda, estamos viendo las tablas, ¿no? La clase pasada vimos que las tablas eran de madera de sitín, que les enseñé el árbol y les enseñé que dice que es unas tablas rectas. Voy a leer en Éxodo 26:15, dice, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, o sitín, es lo mismo, que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio de anchura. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. En Éxodo 26, voy a leerles un poquito más sobre estas tablas. Sí, Éxodo 26:15. Y harás el tabernáculo. Sí, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio de anchura. O sea, estamos hablando que la altura está hablando de 10 codos y lo ancho de un codo y medio. De eso es la medida que está dando. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía, al sur, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. Bueno, después empieza a explicar sobre las basas y empieza a explicar cuántas tablas. El próximo martes vamos a ver cuántas tablas son y por qué. Hoy nos vamos a concentrar en que es 10 codos de alto y un codo y medio de ancho, y tal vez no entramos en las espigas. Dice que tiene 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Bueno, sí, pero no voy a entrar en detalle. Estas espigas
estaban abajo, voy a ponerlo aquí. ¿Dónde está la cámara? Voy a ver si se puede ver. Esta era la tabla y estas las de abajo, estas eran las espigas que tenían que entrar a las basas que eran de plata. Eran unas bases. Y aquí habla sobre unos barrotes que llevaba uno en el centro y 4 que sí se veían. Entonces, estas espigas eran para que se unieran unas con otras, estas tablas. Estamos en noviembre 3 en el cuaderno. Noviembre 3. En el cuaderno. A 3. ¿Noviembre 3? Sí, noviembre 3 en el cuaderno. A las tablas. Que se empieza con el mismo de Es que hay 2 de Sí. tablas. Sí, me iba a preguntar, la vez pasada era también de tablas, Sí. ¿verdad? Pero- Es que la vez pasada vimos las tablas, pero vimos el material, la madera y cubiertas de oro. Ajá. Vimos el significado de eso. ¿Por qué de madera y por qué el oro? Entonces, el oro habla de la divinidad, de lo divino que es Dios. También habla del Cristo resucitado. El atrio, los muebles que estaban en el atrio, estaban hechos de bronce, era de metal, y eso significa juicio. El metal significa juicio en la Biblia. Entonces, ¿cuál es el juicio que tiene Dios sobre la humanidad? ¿Qué creen que ustedes entendamos por juicio? Entonces, ¿se juzgado? Que vamos a ser juzgados, toda la humanidad va a ser juzgada. ¿Y cuál sería la sentencia? En un juicio se abre el juicio, ¿no? Entonces, hay un juicio. Entonces, debe haber una sentencia, sí o sí, porque se abrió un juicio. ¿Eh? Culpable o inocente. ¿no? Culpable o inocente, ¿no? Ah, ok. ¿Cuál será la sentencia de la humanidad? Muerte Pues, o vida. no, Pues todos culpables. Todos Claro, culpables. Todos somos culpables. ¿No? Sí. Dice, porque la paga del pecado Es muerte. es muerte, ¿no? Por eso mueres, exactamente. Sí, ¿qué es morir? Están muy fáciles las preguntas, ¿no? Hay que descansar en paz. ¿Quién sabe? Están muy fáciles las preguntas, ¿no? Pero mueres, Es que son Carne, ¿no? conceptos que los usamos diario, pero no somos conscientes de qué estamos hablando. Cuando muere tu espíritu. Bueno, ¿qué es la muerte? Es una pregunta distinta. Es que, ¿qué es la muerte? La palabra muerte, el significado de la palabra muerte quiere decir separación. Ah, sí, sí, sí. Es separación. ¿Qué es lo que pasa cuando un ser humano muere? Se separa el cuerpo de su alma y de su espíritu. Cuando el cuerpo no tiene alma, no tiene espíritu, el cuerpo está muerto. Hay una separación. Cuando Dios le dijo a los Adanes, le dijo, no comas de ese árbol porque ciertamente vas a morir. Cuando comen del fruto, ¿murieron? No, No. pero Yo se sigo se- leyendo que siguen vivos. Sí, pero se Espiritualmente, separaron de Dios. ¿Qué pasó? Una muerte Hubo una espiritual. separación de la cobertura de la gloria de Dios. Se separó la gloria de Dios de ellos, de su cuerpo. Murieron espiritualmente. Entonces nosotros, cuando se habla de muerte, tenemos que entender el concepto de una muerte espiritual o una muerte física. Tenemos que aprender a definir de qué muerte estamos hablando. En el Antiguo Testamento, cuando decía, si haces tal cosa o no haces tal cosa, morirás. Y la gente moría físicamente. Moría. Era el juicio, Era literal. ¿no? Era literal. Nosotros hoy en día, si no hacemos ciertas cosas, morimos espiritualmente. No es que morimos físicamente, sino, imagínense cómo era en aquel entonces, de que si no hacías cierto ritual, estaba de por medio tu vida. Entonces, ¿lo hacías o lo hacías? Sí, era obligatorio. El tema está en que por eso lo hacían, pero de dientes para afuera. Claro. Nada más para perseverar mi vida. Pero no lo hacía yo convencido. gracias como trámite.
Que los porque judíos para lo siguen seguir vivo, haciendo, ¿no? Para seguir vivo, para no morir físicamente. Hoy en día, como cristianos, como seguidores de Jesús, sigue aplicando esta misma ley. El detalle es que no morimos físicamente. No cae un rayo y nos parte. No. ¿Qué pasa? Poco a poco empezamos a morir espiritualmente. Empezamos a enfriarnos, empezamos a alejarnos de la palabra y empieza a haber muerte. En lo primero que empieza a haber muerte es en nuestros hogares. Tú empiezas a cambiar, empiezas a ofender, y puede ser que muera un matrimonio, una relación con tus hijos, ¿no? o una depresión, o sea, O una por dentro depresión, estés ¿no? O una muriéndote, enfermedad física. o un hueco que no se llena Sí, con nada. Trae todo lo- pero no morimos físicamente, pero la palabra de Dios dice que hay muchos muertos en vida. La gente que no tiene a Jesús en su corazón, dice, es un muerto en vida. ¿Por qué? Porque lo que en ellos hay es pecado y la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces, ese es el juicio, ¿no? El juicio que Dios tiene para la humanidad. Ahora, en el tabernáculo, para que el pueblo de Israel no muriera en el desierto y siguiera vivo, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué rituales hacían? Había sacrificios de animales en la mañana y en la tarde-noche. Entonces, el derramamiento de sangre era lo que cubría el pecado. Entonces, es una figura, es un ejemplo de la profecía que había en donde iba a venir el Hijo de Dios, que no iba a tener pecado, como un borreguito sin manchas, sin defecto, todo lo que hemos visto en los sacrificios, de que los sacerdotes revisaban al animalito y el animalito que llevaban no debe tener ningún defecto, no debe estar enfermo, no de que le faltara una pata, entonces como no me sirve, pues mejor lo doy a sacrificio y que me cubra. Entonces, muchas veces esas actitudes nosotros las tenemos. Es parte humana, sí. Esa parte humana nosotros tratamos de... Sí, cumplir con el requisito y... Por ejemplo, algo en lo que nosotros tenemos acceso, bueno, ya lo he platicado aquí, de algo en lo único que nosotros tenemos, digamos que lo único que es nuestro, porque todo es de Dios, ¿no? Él nos creó y él es todo. Pero lo único que tenemos en esta vida cuando nacemos hasta que morimos, lo único que tenemos es tiempo. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de redimir el tiempo. ¿Qué significa esto de redimir el tiempo? Aprovecharlo, ¿no? Aprovechar. Usarlo de la mejor manera. ¿Cómo puedo usar el tiempo de la mejor manera? En las cosas que Ofendiendo realmente personas. valen la pena, ¿no? Ofendiendo personas. No. Viviendo en paz. Dedicándome. Congregándote, no yendo a bailar. O sea, entonces lo único que debo yo entregar de lo que yo tengo es tiempo. Si en la palabra de Dios nos dice, si Jesús insistía tanto que decía, vengan, ayúdenme a orar, y se quedaban dormidos sus apóstoles, decían, oye, ni una hora puedes orar. ¿Qué necesitamos para orar? Tiempo. ¿Lo damos? ¿Lo damos? No hay otras prioridades. Nos metemos en el día a día y no tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo para estudiar la palabra. No tenemos tiempo para interesarnos más por Jesús, para conocer más de Jesús. Por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros aquí los martes es redimir el tiempo, aprender más de Él. O sea, estamos invirtiendo en los negocios de Dios, en sus riquezas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dar un animalito sin una pata es, bueno, Señor, voy a orar esta semana cuando yo tenga tiempo. Entonces, si en esta semana me fui a orar solamente 10 minutos, y esos 10 minutos fue porque pues era el espacio que no tenía nada que hacer.
Es como si diéramos un animalito con una pata cortada o un animalito enfermo, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Dar el mejor tiempo que tenemos. La palabra de Dios nos dice que el mejor tiempo que podamos tener para orar es cuando va saliendo el sol. En la madrugada. Ajá, entre la madrugada De hecho, Jesús oraba en la madrugada. y que va saliendo, bueno, él oraba toda la noche Sí, Sí, todo el y en tiempo. todo tiempo, ¿no? De orar sin cesar. Pero las experiencias más padres es en la mañana, Sí. cuando le dices, Señor, tú eres lo primero. Te habla la primicia de tu O pensamiento. sea, en lo primero que estoy pensando es en ti, Señor. Sí, en realidad, No sé cómo me vaya a ir en este día, lo pongo en tus manos. Eso Sí. simplemente transforma tu vida, ¿eh? Empezar una... O sea, si lo hiciéramos, Sí, tendríamos paz, la verdad. tendríamos paz. Eso es su sangre, eso es su amor, eso es su abrazo. Y tendríamos una experiencia con Jesús y lo conoceríamos mejor, ¿no? Entonces, aquí lo que hacía el pueblo de Israel es que la forma de cubrirlos a ellos era por medio de esta sangre de los animales, un animal que no tenía la culpa de nada, ¿no? ¿Cuál era el mensaje de Dios hacia el pueblo de Israel? Oye, ¿ya viste cuántos animales llevas muertos? sí, entre Que no más. tienen la culpa y por qué muere tanto animal, ¿no? Por eso David se dio cuenta. David diciendo, o sea, me imagino yo, pensando, yo soy el rey, tengo miles y miles de ganado. O sea, puedo meter a sacrificio, o sea, puedo cometer errores miles y miles. Sí, tengo Entonces, ahí entendió el rey David que teniendo acceso a esos animales, dice el rey David, ¿qué culpa tienen los animales? Sí, claro. El problema soy yo. Sí. Tú quieres un corazón arrepentido, tú quieres un corazón sincero. Eso es lo más importante que nos muestra Dios en su palabra en el Antiguo Testamento. Es lo que Dios quería que el pueblo de Israel cambiara su corazón, que fuera un corazón blando, ¿no? Pero entre más seguían caminando ellos en el desierto, más se endurecía su corazón y dice, es un pueblo rebelde, dice, es un pueblo de dura cerviz. La cerviz es el cuello, entonces es el que no podían agachar la cabeza reconociendo a Dios como su amo y su Señor, su creador, sino No había, arrogancia, no había humildad, ¿no? La queja era mucha queja, ¿no? Ujú. Entonces, estas tablas de las que estamos hablando aquí nos están mostrando la naturaleza de Jesús, quién es Jesús y cómo deberíamos nosotros actuar ante las circunstancias y ante nuestra vida hoy. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si está la explicación de estas tablas en el tabernáculo, quiere decir que nos está hablando a nosotros hoy. Entonces, ya vimos el taller pasado, la madera es la naturaleza carnal, que debe de ser lijada, debe ser recta, o sea, derecha. Nuestro caminar no debe ser turbulento, debe ser en el camino de Jesús, ¿no? Un camino recto. El cubrir de oro es la gloria de Dios, el clamar a Jesús que nos cubra Él con su naturaleza divina, ¿no? Y ahorita vamos a hablar sobre la medida de 10 codos de altura y 1,5 codos de ancho. Y estas espigas que unían tabla con tabla, ¿no? Entonces, si hablamos de 10 codos de altura, el número 10, ¿de qué les habla? No, el 10 no es de la perfección. Ajá, de la ley, ¿no? en la ley. Es la ley. Son los 10 mandamientos. En esos 10 mandamientos está puesto todo. O sea, hay 613 leyes más en el pueblo judío y después ellos hicieron más leyes, pero no venían de Dios. Las que vienen de Dios son 613, pero los estudiosos, los rabinos, los ancianos, empezaron a meter más cargas.
más cargas al pueblo. Y no hagas tal cosa, y no, por ejemplo, esto de, y no comas camarones, ¿no? Y no comas puerco. O sea, eso ya estaba, pero, Yo no como puerco. pero los animales inmundos está en la palabra de Dios. Pero después ellos empezaron a meter más cargas, ¿no? Y empezaron a meter simplemente rituales que no tenían nada que ver, ¿no? Y si se fijan, eso se repite en cada religión. En la religión católica, en la religión cristiana, ponen más O cargas. sea, la vigilia es La vigilia no está, No está. no está en la Biblia, ¿no? Y podríamos enumerar muchísimas cosas que no están en la Biblia de lo que dicen los católicos. Y podríamos decirte muchas cosas que no están en la Biblia de lo que dicen los cristianos y lo que dicen los judíos, ¿no? O sea, los que creemos en Jesús. Bueno, los judíos creen en Jehová. Y nosotros en Jesús. Pero los que creen en Jesús también le ponen muchas cargas, pero es el humano. Entonces Jesús reprende a los fariseos, reprende a los escribas. ¿Por qué pones cargas? O sea, ¿por qué pones esas tradiciones? Sí. ¿No? Reza 5 Padres Nuestros, 8 de María. ¿Por qué tradiciones? Es mejor entregar tu corazón sincero, Pero es ¿no? que es más difícil, ¿no? O sea, es más fácil hacer un ritual y creer que ya, Sí, 3 Ave María. exacto, ya te perdonamos estás los limpio, pecados. ¿no? Sí, Sí, O sea, siempre es más fácil hacer eso, por eso es que como muchas el cosas ser humano más, ¿no? nos vamos por el camino Y fácil, no te transforma además. ¿no? ¿Cuál es ese día que Porque no hay una vez al año arrepentimiento. te perdonan? Ah, El sí, día de la gracia. pero tiene un nombre. es Tiene un ¿Cuál? nombre, sí. Cuando te perdonan todos tus Las pecados. ¿En indulgencias, dónde? no No. No, es se una vez al llama- año, tiene un sí. nombre. Ah, no, tú hablas del Antiguo Testamento. No, De la- ella o habla hablas de los católicos. ¿Religión católica? No, y aquí también en nuestra Ah. Biblia. Pero. En el Antiguo Testamento habla el día de la expiación. No, la católica, Sí, en la católica. Bueno, en la católica lo que se acostumbra es el jubileo. No, hay otro que... Es el jubileo sí, donde eres sí, perdonado sí. de todo. Ah, pero tiene un nombre. Y que tenían que pasar en ciertas puertas En el Vaticano pasa. Sí. y en ciertas iglesias. Ujú. Y eso les puedo mostrar dónde está bíblicamente y cómo está transformado, que no es así. Que no es así, Ajá. porque es una misa al año a la que tú vas. pero tiene Ah, un podría nombre ser. esa. Viene de la expiación, de que Sí. en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, Una vez al año. el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo y derramaba la sangre. Y el día de la expiación, para que todo el pueblo fuera perdonado. Era la única vez que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Si se le ocurría entrar en otro momento, moría físicamente, ¿no? Y eso como de analogía, ¿cómo lo podemos tomar? Eso es que él entraba, entonces era un ritual, era un proceso, entonces había 2 sacrificios, había 2 animalitos, entonces uno era para mandarlo al desierto, o sea, lo que hacía el sacerdote era ponía las manos sobre los cuernos del animalito, se apoyaba y empezaba, primero lo que él tenía que hacer era depositar sus pecados en el animalito, ¿no? Y lo sacrificaba y él ya era limpio él de sus pecados. Después tenía que volver con otro animalito, poner los pecados de todo el pueblo de Israel sobre el animalito y el animalito era sacrificado. Entonces la sangre estaba en el atrio, estaba en el lugar santo y él entraba hasta el lugar santísimo y esparcía la sangre y la derramaba sobre el propiciatorio, un mueble que estaba ahí. Entonces esa sangre cubría esa tapa, ¿no? Entonces, en el propiciatorio la tapa era la tapa del arca del pacto. Era un cajón, después vamos a ver ese mueble. Y ahí había las tablas de la ley rota, había maná, estaba la vara de Aarón y estaba un rollo de la palabra de Dios. Había 4 cosas. Entonces, las tablas rotas quiere decir que es cuando Moisés bajó
y encontró al pueblo de Israel adorando al becerro, él rompió las tablas. ¿Qué quiere decir? Esas tablas rotas quiere decir que nosotros rompemos la ley todos los días. O sea, los 10 mandamientos, todos los días nosotros los rompemos. Estamos fuera de la ley. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que cubría esa tapa? Sangre del animalito. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando clamamos la sangre de Jesús? Nos cubre. Y entonces esas tablas rotas, ese pecado, Dios ya no lo ve, ya no lo perdona. Ese es el significado ahora. Eso pasaba una vez al año y el sumo sacerdote pronunciaba el nombre de Jehová, que es un nombre específico. No es como te lo estoy diciendo yo, Jehová, o Yahvé, Yahweh, o Yuhebajé, o Jehová. Es un nombre especial que solamente lo sabía el sumo sacerdote y era heredado entre la descendencia. A la fecha hoy debe haber un judío que se sepa ese nombre. O sea, ¿cómo pronunciarlo más bien? ¿Cómo Porque pronunciarlo? es el mismo nombre, es Jehová. Es Jesús, Solo Jehová. es Jesús, solo Jehová es es cómo Dios, lo ¿no? pronuncia. Sí, Jehová sí es Jehová Dios, es o Yahvé. Y es esto que es la primera respiración de uno. Se habla de eso. Sí, que todo lo que respire, Sí. alabe a Jehová. Sí. Y o sea, que tu primera respiración es Jehová. Es cuando respiras y exhalas. Exhalas. Ajá, sí. Jehová. Sí, el sonido que hace el diafragma es como si fuera Jehová, ¿no? O sea, aunque la gente no crea en Dios, Lo está alabando, lo finalmente, estás alabando. por su respirar, porque Él nos Exacto. creó. Todo lo que respire, alaba a Jehová. Entonces, esta es la parte que se hacía ahí, en el santuario. Entonces, en ese santuario estaba rodeado, estaba hecho con estas tablas. Entonces, estas tablas, si nos está dando un número, nos está dando unas medidas, quiere decir algo importante. Claro. Quiere decir que para que estas tablas estuvieran así rectas, de este tamaño, de esta anchura, y lo que guardaba dentro, ¿no? Era súper importante. Entonces, si era de 10 codos de alto, ¿qué quiere decir estos 10 codos? Habla de la ley, ¿no? Habla que si nosotros estamos por debajo de la ley, si estamos cubriendo la ley, podemos mantener esta madera o esta naturaleza pecaminosa, la podemos mantener recta. Puede ser que ¿se acuerdan que les hablé de esos nudos de la madera o esas asperezas que tiene la madera, que tiene que ser lijada y tiene que ser tratada? Es eso mismo que la ley nos permite a nosotros ser ajustados y vivir en rectitud. A eso se refiere, que para que podamos estar en el lugar santo o en el lugar santísimo, que podamos estar con una vida de rectitud, debemos estar bajo la ley. Debemos estar cumpliendo los 10 mandamientos. ¿Sí vamos bien? Sí. Un codo y medio por donde podemos empatar esta parte, el codo y medio 1.5, no es ni 1 y no es ni 2. ¿A qué se refiere con esto? No eres 1 y no eres 2, o sea, no eres par. El número 2 en la Biblia habla de la unión. El número 2 habla de la unión. Por ejemplo, para un matrimonio se necesitan 2 personas y al momento que se casan, son 1. ¿Se dan cuenta? Sí. Pero 1 y medio, ¿qué nos está mostrando? Vamos a ver el próximo martes, vamos a ver cuántas tablas eran, ¿no? Entonces, eran 48 tablas, pero tenían que estar unidas. Entonces, en el momento en que tú estás hablando de 1.5, estás hablando de tu individualidad. Pero tú solo no sirves para el santuario de Jesús. Nosotros somos un tabernáculo. Nosotros somos una casa del Espíritu Santo. Entonces debemos de cuidar nuestro cuerpo. Entonces, en nuestra individualidad, dice que Jesús es la cabeza y la iglesia, ¿qué es?
su familia, su Su nombre. Si él es la cabeza, Su cuerpo. no Su cuerpo. el cuerpo. Al cuerpo de La iglesia es el cuerpo. Y dice que aunque tiene muchos miembros, o sea, tiene manos, tiene dedos, tiene piernas, ¿no? O sea, dice, ¿qué es más importante? ¿La mano o no me acuerdo qué todos otro? los tiempos. O el dedo del pie, ¿no? Algo así. Vamos a parafrasear. ¿Qué es más importante? ¿El brazo derecho, el brazo izquierdo, la pierna o el pie? ¿Qué es? Todo. O sea, Todo, todo es importante. importante porque es parte de un cuerpo. ¿A qué se refiere con esto? En que todos como hijos de Dios, como parte de la iglesia de Jesucristo, todos tenemos unas cualidades. Todos tenemos algo que desarrollar. Tenemos bendiciones de Dios en donde tenemos dones. Y tenemos esas cualidades y las desarrollamos. Si yo tengo el don de sanidad y yo empiezo a hacer mi rollo yo solo y nada más lo uso ese don de sanidad para mí mismo, ¿qué pasaría? Pues no das fruto. Ujú. O sea, me estoy convirtiendo muy individual, Sí, sí. ¿no? O sea, No ¿qué aportas va a pasar? nada. Tarde o temprano me van a sacar del cuerpo de Cristo. Tarde o temprano se me va a subir mi orgullo y voy a morir espiritualmente. Entonces no voy a pertenecer al cuerpo. ¿Se acuerdan cuando en la palabra de Dios dice, Señor, nosotros sacamos demonios en tu nombre? Nosotros curamos gente, sí, amigo, no te conozco. Átenlos de pies y manos y échenlos a las tinieblas de afuera. ¿Se acuerdan? Ujú. ¿Qué pasó con esa gente? O sea, estaban llenos del Espíritu Santo porque realmente el hacer esos milagros es por medio del Espíritu Santo, es por medio de Dios. Conocieron a Jesús, conocieron del Espíritu Santo, pero los llenó su orgullo. O sea, les llenó el Poder, ¿no? hacer esas El hazañas sentir ese poder. ellos solos, pero no por servir a Jesús. Entonces habla que este 1.5 estoy incompleto. Necesito unirme al cuerpo, necesito unirme a la hermandad. Habla de hermandad, esta parte del 1.5. Entonces, al momento de estas tablas, al ser colocadas, era una sola pieza. Y le daba la fuerza a este santuario y protegía lo que había ahí adentro. Y sostenía todo. Vamos a ver después que hay unas barras. Había 5 barras. ¿Por qué 5 y cómo estaban colocadas? Les voy a mostrar dónde estaban colocadas y qué quieren decir esas barras. Todo nos habla de Jesús. El que estas tablas fueran 1.5 es que no pensemos nosotros como individual. El que yo me sienta muy espiritual, ¿no? Y no necesite de nadie y necesito que la gente más bien me alabe a mí. Ese es un problema. Jesús, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que Él nos enseñó? Dice, yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a cumplirla. Ahí habla de los 10 codos de altura. Él estuvo bajo la ley, la cumplió completa, en Él no hubo pecado. Y luego el 1.5 habla de su misión y de estar unidos, ¿no? De estar bajo esa ley y servir, ¿no? Al cuerpo. Entonces Jesús lo que estuvo haciendo, él no anduvo hablando de sí mismo. Él dice, yo lo que hago o lo que digo es porque el Padre me dice. Yo hablo lo que Él me dice que hable, yo hago lo que Él me dice que haga. Yo no vengo por mí. A eso se refiere. Es esa parte en donde Él tuvo unidad con sus apóstoles, ¿Se acuerdan cuando fue la mujer sirofenicia que tenía enferma una hija y que le decía que le ayudara a sanar a su hija? Y le dijo, no puedo porque, o sea, yo vengo a darles esto, pero al pueblo de Dios, o sea, a los puros judíos. La sirofenicia era una mujer pagana, ¿no?
no pertenecía al pueblo de Israel. Dice, yo vengo a darle Ay, al pueblo de Israel, a mi gente, ¿no? Y ella le insistió. Dice, yo no puedo darle comida a los perros. La vio como un perro. Y le dijo ella, pues los perros hasta de las migajas comen. Entonces le dijo, grande es tu fe, se haga como tú dices. Y su hija fue sanada. Habla que con esta unidad, cuando dice el Padre, de tal manera amó Dios al mundo, que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué está hablando? Está hablando de esa unidad. Vino a salvar a toda la humanidad, Jesús. Pero él respeta nuestro libre albedrío. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a toda la humanidad. Jesús vino a morir por todos, pero en aquel que cree en Jesús. ¿Qué pasó con la sirofenicia? Creyó en el poder de Jesús, creyó en él. Por eso dijo, grande es tu fe, hágase como tú digas. Cuando es nuestra oración, ¿cómo va nuestra oración? ¿Con duda o con fe? ¿Que lo creo que lo va a hacer o no creo que lo va a hacer? A eso se refiere, ¿no? De cómo creamos en Jesús. ¿Cómo voy a creer en alguien que no conozco? ¿Cómo va a aumentar nuestra fe? Entre más lo conozca, más se va a fortalecer mi fe en Jesús. Ahora, ¿cómo se aumenta la fe? Ahí dice en Romanos, Pablo dice que la fe es por el oír. Y el oír es el oír la palabra de Dios. Entonces regresamos a lo mismo. Tenemos que venir a estudiar la palabra de Dios, a aprender más de Jesús para fortalecer nuestra fe. A eso se refiere. Entonces, nos muestran estas tablas del 1.5 en que nosotros individualmente no le servimos a Dios. Una persona arrogante, una persona con ego, no le va a servir a Dios. No te va a usar para que seas parte del santuario, para que seas parte del cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Ese es el significado que hay aquí. Bueno, como muchos más que los vamos a ir viendo en estas tablas. Y esta es la parte que quería mencionarles el día de hoy, de cómo es que nosotros debemos alejarnos de nuestra arrogancia, de nuestra incredulidad, ¿no? Y dedicarle más tiempo a Dios, ¿no? Ah, otra cosa que se me ocurre ahorita, que ya se me estaba pasando. Si estos 10 codos dice que son los 10 mandamientos, me gustaría aterrizar bien que supiéramos cuáles son esos 10 mandamientos. O sea, ¿qué es lo que le dijo Dios a Moisés en esas tablas que se escribió en esas tablas? ¿Cuáles son los 10 mandamientos? ¿Está en Éxodo, no? Éxodo 20. Éxodo 20 está. Sí, porque no son así tal cual, los aprendimos en las... Sí, Ah, no no, matarás, esos- no robarás. Es que, No, es que eso lo ya que también pasa que la religión yo creo que si católica lo ponemos, transformó. si ponemos de base cuáles son los 10 mandamientos, creo que nos ayudaría mucho para cuando estemos hablando del número 10, cuando estemos hablando de la ley. ¿Sí quieres? En Sí, no es muy bueno y además Éxodo 20. Éxodo Ajá. 20, ahí está. no matarás a Yo veces. sano y- No significa de nada más matar, de quitar vida, sino a lo mejor hasta con una palabra. En aquel entonces era físico, Muertes. Ajá. pero Jesús viene y explica que no es nada más matar físicamente, Claro, sino dice, si tienes algo contra tu hermano, tienes el mismo juicio que cuando eres homicida. O sea, matas la reputación de una persona. Claro. Es eso. Mira, Ajá. Yo tengo una, a ver si lo voy a compartir aquí en pantalla.
No está fuerte el caso. Está bien. No, no, Gracias. no, mentiras. Ay, sí, acá está. Tengo algo aquí. Mire. Espero que lo estén viendo ahí en el Zoom. Ay, no tengo la tabla de quién es quién. Sí, lo En la- estamos viendo. Si lo están viendo, perfecto. Sí. Si se fijan, donde dice artículo principal, ahí están los 10 mandamientos. Y del lado... Perdón. ¿Dónde, perdón? Es que lo estoy viendo aquí, pero se los voy a mandar por... Espera. Puse el Talmud, que es los judíos. O sea, para la Iglesia Católica, el primer mandamiento Es amarás a Dios. dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo dice, no te harás imagen ni semejanza, ¿no? Pero realmente el primer mandamiento que le da Dios a su pueblo, dice, yo soy Jehová tu Dios. Si se fijan, voy a leer Éxodo 20, 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios. O sea, O sea, es nos un manda, mandato. exacto, nos manda que Él sea nuestro Dios. O sea, es un mandato que digas, yo soy Jehová tu Dios. O sea, solamente un Dios vas a tener. Ujú. No vas a tener muchos dioses. El segundo mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sigo leyendo el versículo 4, sigue siendo parte del segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento. O sea, el de no tendrás dioses ajenos ni te harás imagen, ninguna imagen. ¿Te acuerdas que te platicaba sobre las imágenes del domingo? Luego, el tercer mandamiento es en el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. De aquí viene el por qué los judíos no dicen Jehová o la palabra correcta como se nombre Jehová. Ellos dicen el Eterno, ellos dicen Adonai, pero no dicen Jehová, porque no están tomando el nombre en vano. O sea, porque le tienen No lo tanto dicen respeto al para nombre Ujú. que no lo usan. Ubican cuando dicen, oye, ¿a poco sí es cierto esto? Sí, te lo juro. Ah, sí. Bueno, te lo juro, pero no es, ¿En qué? Te lo juro por te lo Dios. juro por. Mucha gente que dice, ya te lo es juro por Dios. Eso es lo malo. O por mis hijos. Estás tomando un nombre en vano, ¿no? Para salvar tu pellejo, ¿no? De una mentira que estás diciendo. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, era por eso que los judíos no nombran Jehová. Dicen eterno. Adonai, Shaddai, ¿no? Elohim, él. Ese es el tercero. El cuarto está en el versículo 8. Acuérdate del día del reposo para santificarlo. Y sigue este mismo cuarto mandamiento, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna,
tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese es el cuarto mandamiento, el día Pero de es reposo. domingo, ¿Eh? pero es el domingo. O es el sábado o es el domingo. Ah, ¿Cuál Porque es? El Shabbat, Shabbat, ¿no? para los sábado, judíos Shabbat. es sábado en la Los tarde. sábados El es Shabbat. Shabbat, de viernes en la tarde a sábado en la Sábado. tarde. Para los judíos es el Shabbat, ¿no? Pero analicen bien y revisen. Y no está definiendo Dios El día. el ¿Cuál? día. Solo dice. Del día Dice, del reposo. 6 días vas a trabajar y guarda un día de reposo. Ahora, en el Antiguo Testamento era literal, no hacían nada. A la fecha los judíos no le pueden picar ni el botón al elevador, no lo pueden usar, son de las más cargas que han puesto, que no pueden picarle al elevador, no pueden usar algo eléctrico, apagan sus teléfonos, Prender la luz, ni nada. no pueden prender ni La la estufa. flama de la estufa. Y cocinan todo un día antes porque ese día no pueden cocinar nada. Tortas, ¿Qué tanta Frío. salvación hay ahí? ¿Qué tanta santidad hay ahí? ¿Qué tanto crecimiento espiritual hay ahí? ¿Qué transformación de corazón hay ahí? ¿Sometimiento? Es que O sea, Es un ritual, llega la noche y no hay nada, no pueden prender ni la luz. pero sí es un ritual. o No, sea, una velita, no, nada. Entonces, Ellos como que lo ven como sometimiento. no, que no No, harás nada. como que están Sí, como cumpliendo ¿Pastor? la ley. Más bien es obediencia. Pastor, sí, Pero hola, eso, en algún momento nos habían explicado a nosotros que ese tipo de reglas, como lo del ejemplo que pone del picar el botón al elevador, son como cercos del cerco, del cerco, del cerco, que ellos solitos se pusieron para según no faltar al mandamiento inicial, ejemplo de que creo que es que no podían prender fuego, ¿no? Y hoy no exacto. prenden fuego, pero no puedes prender la luz, entonces pues es como cerco sobre el cerco sobre el cerco y pues terminas enredado en algo que ya no tiene nada que ver con el objetivo inicial. Exactamente. Son costumbres, son Ujú. tradiciones y ya no hay nada de la palabra de Dios ahí. Entonces, ¿a cómo se sigue esto analógicamente? En nuestro actual, por ejemplo, ¿qué fueron de las cosas que le reclamaban a Jesús? Que hacía milagros En sábado. el Shabbat. Ujú. Él hacía milagros en sábado. Vino a romper con eso. Pero ¿Qué no vino a rompió la ley, No. porque la ley no ¿Qué dice vino, Shabbat. ¿qué vino a explicar Es Jesús? el día del reposo. Shabbat dice, realmente el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. Más bien es un reposo, es un gozo, es un estar Descansando en él. descansando en Dios. Realmente eso es difícil. El día del reposo, por ejemplo, el domingo que vamos a la iglesia, nosotros lo hacemos en domingo porque entonces el día que nos acomoda para nosotros, el primer día es domingo, pero el segundo día es lunes, pero realmente cuando trabajamos es el lunes, ¿no? De lunes a sábado es cuando trabajamos y nos acomoda el domingo y así lo escogieron porque es cuando resucitó Jesús. Entonces por eso pusieron el domingo, pero realmente era el sábado como Shabbat, pero es el día del reposo, es reposar, que es ese día de todo lo que tú trabajaste, de todo lo que hiciste en esos 6 días de trabajo, te fue bien y te fue mal. Que vengas a la presencia de Dios, no precisamente a una iglesia, sino puede ser en tu misma casa, que vengas con Él y digas, gracias por todo lo que he vivido, porque lo que tengo ahorita es gracias a ti. Todo lo que yo tengo, todo lo que hice esta semana, la fuerza, la inteligencia, los recursos que se hayan dado, fueron gracias a ti. Vengo a darte lo que soy, te lo doy, Señor. Y vengo a concentrarme en tu poder, en tu gracia, en tu amor, y te alabo. Por eso es que cantamos, por eso es que brincamos, porque es alabarlo a Él.
es darle la honra, la gloria y, o sea, y toda la magnificencia es dársela a Él. Ese es el día del reposo. Entonces, uno es literal, físicamente, que nos reunimos los domingos, ¿no? Pero la parte espiritual es que realmente todos los días debemos estar descansando en Jesús. Es una forma de vida, es un estado de vivir. Realmente eso es lo que Jesús vino a enseñarnos, estar en el reposo. Por eso es que Él sanó en Shabbat. Les vino a romper el esquema que ellos tenían. Cuando le reclamaban, decían, a ver, entonces, si su, ¿qué decían? Si su asno No, o si su buey está atorado en un hoyo, ¿no lo van a sacar en Shabbat? Porque pues Sí. tanto el asno como el buey es sinónimo de que es tu herramienta de trabajo y es lo que te da de comer todos esos 6 días. Es la cosa más importante. Dice, si se atora en un hoyo y eso no lo sacas en Shabbat, dice, ¿qué más a una persona que trae un demonio, que trae una enfermedad? ¿Por qué no lo salvas? ¿Por qué no lo sanas? Realmente no es un día en sí, sino es un estado en el que hay que entrar en el reposo. Es cuando eres libre, ¿no? Que ya, No voy a quitar esto. O sea, sería como, o sea, puede ser en cualquier momento. ¿Eh? O sea, puede ser en cualquier momento. Lo que pasa es que Más bien en todo nosotros, momento debemos en todo vivir en el momento, pero- reposo, ¿no? De Dios. No, bueno, sí. o sea, nosotros, ¿No? O sea, descansar en la Él. enseñanza que está aquí en estos 10 mandamientos, y este es el cuarto, guarda el día de reposo, es que físicamente nosotros pues vamos el domingo. Por ejemplo, en las ciudades de playa, las iglesias cristianas tienen servicio los miércoles, tienen servicio los jueves, tienen servicio los domingos. ¿Por qué? Porque mucha gente trabaja en domingo. O sea, mucho cristiano trabaja en domingo. Entonces hacen servicios entre semana, que es el día que tienen de descanso. O sea, la gente tiene diferentes días de descanso. Entonces las iglesias cristianas hacen servicios diferentes, diferentes días entre la semana para las personas que están en su día de reposo, ¿no? Entonces realmente no es un día. ¿Se dan cuenta? Sí, no, es, no, capaz que tú trabajas en fin de semana en un lugar de playa, ¿no? Ajá. Tu día de reposo puede ser miércoles. Ajá, o restaurantes. Sí, entonces, esta parte, este mandamiento está en el versículo 8 hasta el 11, ¿no? Ahí llevamos 4. El quinto dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dicen, es el único mandamiento que trae promesa. Es el único de los 10. Y si honras, vivirás más. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios te da. Este está complicado que yo lo explique porque necesito darles más información para poder explicarles este mandamiento. Los mandamientos, bueno, voy a seguir leyendo y me regreso a este 5. Déjenme pausa este 5. El sexto, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿No? Ese es el 10. Si se fijan, los primeros 5 mandamientos es la relación del ser humano con Dios. Y los otros 5 mandamientos es la relación del ser humano con el ser humano. Bueno, pero el 5 es de tu padre y tu madre, ¿no? Por eso les dije que Ah, necesito sí. darles más información. Qué bueno que te brincó a ti, porque si te estoy diciendo que los primeros 5 mandamientos es la relación del ser humano con Dios, O y sea, aquí tu padre dice, y tu honra a madre tu es padre y a Dios. tu madre, Es tu Dios. ¿de qué está hablando? Si es la relación con Dios. Que en lo literal, este mandamiento, si tú lo llevas a cabo, si honras a tu padre y a tu madre,
físico Físico, carnal. tiene esta promesa y Dios la cumple. Alarga tus días en esta vida. Pero ¿cuál es nuestra intención? ¿Realmente vivir mucho tiempo aquí en esta tierra? ¿O vivir por la eternidad? ¿De qué se trata esto? Bueno, yo creo que vivir aquí de la voluntad del ¿Pero Señor, hasta cuántos años? lo que les diga, ¿no? ¿Cuántos años? Pues mira, yo 100, no déjalo en creo 100. ¿100? que 84 máximo. Y bien, ¿no? Ok. Lúcida, ¿En qué tiempo todo. pasa eso? ¿Mm? Es un ¿En qué suspiro. tiempo pasa eso? Es No nada. sé, nada rápido. Se acaba. Contra la ¿Qué es lo eternidad. que sigue? Muerte eterna. O vida eterna. Vida Creo que se eterna. menciona la Sí. tierra, ¿verdad? Vida eterna. Bueno, en la línea se menciona la tierra. Sí, Sí. para que se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Está hablando literalmente aquí. Para que alargues tus años aquí. Trae promesa. Entonces, sí, honra a tu padre y a tu madre y vas a tener más años. Pero hay una parte donde Jesús le reclama a los fariseos, ¿no? Donde dice que ellos están al pendiente de sus padres, ¿no? Con sus diezmos, con sus ofrendas, pero nada más están de dientes para afuera y les dice, sepulcros blanqueados. ¿Por qué si estaban cumpliendo con ese mandamiento? ¿Por qué los reprende Jesús? Porque es de dientes para afuera. O sea, hay algo más interesante aquí sobre este quinto mandamiento que es la relación de nosotros con Dios. Les voy a dar un resumen. No espero que me entiendan, pero les voy a dar el resumen. Cuando habla de tu padre y de tu madre, ¿quién es nuestro padre y quién es nuestra madre? ¿Quién es nuestro creador? Dios. Ajá. En la palabra de Dios, para nosotros poder definir nuestro padre y nuestra madre, espiritualmente hablando, esto es con un estudio que en su momento va a llegar, se los voy a compartir un domingo en la iglesia, de que habla sobre la palabra y sobre el Espíritu Santo. Sí. Habla de estas dos cosas. Habla lo que es la palabra de Dios, lo que es el verbo y lo que es el Espíritu Santo. Entonces, si tú honras la palabra, si tú honras al Espíritu Santo, ¿cuánto no vas a vivir aquí? ¿Cómo va a ser tu caminar? Y luego eterno, ¿no? También en la eternidad. Obviamente, por la eternidad. ¿Cómo vas a andar caminando en esta tierra y cuántos años vas a poder vivir en esta tierra? Si tú estás honrando la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Digo, les doy el resumen, pero todo esto que les estoy comentando lo puedo comprobar en la Biblia, dónde está que es nuestro Padre y dónde está que es nuestra Madre. Se lo puedo comprobar y está en el tabernáculo. Pero podemos pensar que son los dos significados, o sea, tanto Claro, en literal, lo físico literal como en lo y en lo espiritual. espiritual, ¿no? O sea, es como ¿Qué cuando pasa? profundizas la palabra. Pero ¿qué pasa si, a ver, el huérfano, Exacto. No podría cumplir ese mandamiento. ¿cómo cumple este mandamiento con Sí, promesa? claro. Entonces se va a morir. Sí, No claro. tiene a quién honrar. ¿A qué está hablando? Vámonos más profundo todavía. O sea, sí cumple físicamente con tu papá y tu mamá, si vive, Sí. y vas a tener días largos. Pero hay algo más profundo, hay algo más intenso aquí. Está hablando de la palabra y del espíritu. Si tú honras la palabra, ¿qué es honrar la palabra? Que lo que te diga aquí, tú andes en una vereda recta, una vereda de justicia. Si tú honras al Espíritu Santo, ¿qué revelación no te va a venir? No te va a venir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y todo se resume en que Dios Padre, ese espíritu, no es ni masculino ni femenino. Es las dos. O sea, no, o sea, cuando dice, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen ninguna, Dios Padre nunca se mostró como era, para que no hiciera ninguna imagen. ¿Se dan cuenta? No tiene forma, es espíritu.
Entonces es masculino, femenino, es nuestro padre, es nuestra madre, nuestro que es creador. la palabra y el espíritu. Si nosotros honramos esta parte, tendremos larga vida en esta tierra. Como ¿Saben, Pablo? 9:30, dejen corto la transmisión. ¿Qué tal, eh? Siempre aprendemos.